Saludos, les habla Andy y hoy les mostraré cómo yo convierto una lata de aluminio en una hermosa mariposa. Esto que hacemos también es una aportación, reciclaje que se le da al aluminio. Y hablando de este metal, ¿sabías tú que hubo una vez que el aluminio era más costoso que la plata? Sí, antes del 1886 el aluminio costaba más que la plata. En unos 15 años entonces, y gracias a la combinación de los procesos Hall, Héroult y Bayer, junto con la disponibilidad de energía hidroeléctrica, el precio cayó un 95% aproximadamente. Aún así, hoy es bastante costoso el extraer aluminio de su principal fuente, el mineral bauxita. Y es por esa razón que el reciclaje es mucho más económico que el obtenerlo de sus principales fuentes. Bien, pues empecemos con la creación de nuestra mariposa. Yo me decidí por hacer una mariposa monarca, que es una especie bastante conocida. Aquí te muestro una foto de las herramientas y materiales que deberías de usar. Te recomiendo que uses guantes protectores si no tienes experiencia cortando aluminio. Ahora sin más preámbulos, comencemos entonces con la creación de nuestra mariposa. Aquí me ves usando un cuchillo que tiene su filo aserrado y golpeo con la punta un extremo de la lata causando un corte mientras sostengo el otro extremo. Después puedo hacer una de dos cosas para separar la lata de sus extremos: o sigo usando el cuchillo como sierra, o introduzco la tijera en la incisión que hice y recorto los bordes, obteniendo así un cilindro que recortaré a lo largo para obtener un rectángulo. No te debes preocupar a estas alturas si el corte no les ha quedado bonito. Preocúpate mejor donde tienes tus dedos a la hora de hacer el corte, pues ese cuchillo puede traspasar del otro lado, como habrás podido notar. Al recortar la lata de aluminio a veces surgen espinas o púas que puede hacer que nos lastimemos las manos sosteniendo la lámina de aluminio. Para evitar eso, debemos recortar los lados con una tijera para que estos queden lisos. Bien, ahora hay que desenrollar la lámina de manera que quede lo más plana posible. Procedemos entonces y empezamos a desdoblar la lámina contraria a la vuelta de esta. El propósito es poner la lámina lo más plana posible. Quizás haya personas que usen alguno que otro método para aplanar, pero para nuestro propósito no es necesario que sea totalmente plana. Una vez que tengas tu rectángulo, vas a ponerlo sobre una toallita de papel y con una lija grado 220 vas a lijar la superficie un tanto de manera que la hagas rugosa, solo livianamente, para quitarle un poco de la pintura de la lata y hacerla susceptible a la pintura de primer o sellador más adelante. Bien, hasta aquí ya hemos terminado la lámina de aluminio y ahora tenemos que preparar una plantilla para nuestra mariposa monarca. Como puedes ver,
Aquí tengo unas alas de la monarca que recibí de la señora Heidi Áviles, quien posee un mariposario donde se crían estas mariposas. Estas alas las protegí entre planchas de acrílico, pero te recomiendo que mejor uses película adhesiva transparente. Eso te hará más fácil el fotocopiar las alas, descargándolas después a una computadora. Pero por ahora necesitamos conseguir la venación de la mariposa monarca. Te dejo un link en la descripción para que puedas bajarlo de ser necesario. Ahora bien, si quieres que tu mariposa se vea realista, lo primero que tienes que hacer es asegurarte que el tamaño y forma de la mariposa sean lo más exacta posible al ejemplar. Además, necesitas separar las 4 alas que puedes poner juntas después, según la pose que desees para tu mariposa. Para conseguir las cosas de manera que resulten en una buena anatomía del insecto, así como de su tamaño real, yo me valgo de programas de gráficas vectoriales donde puedo manipular la imagen. Hace muchos años que uso CorelDRAW y no es que lo esté promocionando ni que me paguen por ello, pero para pocas cosas que quiero hacer me resulta muy práctico. También uso Blender 3D versión 4.3, donde creo los cuerpos de la mariposa para después imprimirlos en una impresora 3D de filamento. Podría tallarlos en madera, pero se me hace más fácil el imprimirlos en una impresora 3D. Si eres bueno dibujando, no necesitarás plantillas, pero para los demás, incluyéndome, se me hace más rápido usar una plantilla para la silueta de la mariposa que dibujarla. Ahora bien, el ancho de alas o wingspan de la mariposa monarca es aproximadamente unos 7 centímetros, dependiendo de las subespecies. Muchos programas de gráficas tienen reglas de medir donde puedes medir la foto. Tienes que apegarte a esa medida, pues es el tamaño real de esta especie. Vas a duplicar la gráfica y girar la copia en horizontal como se ve en la aplicación. Después hay que separar las alas delantera y trasera. Para ello usamos la opción de Shape de la aplicación, eliminando así respectivamente las alas trasera y delantera para después, por medio de copiar, pegar y girar, volvemos a tener las 4 alas individualmente. Multiplica esa mariposa copiando y pegando hasta que tengas una página que puedas mandar a imprimir a tu copiadora. Antes de imprimirla, aprovecha la función de regla de la aplicación para llevar la mariposa a su tamaño real. Como lo que vas a imprimir es perecedero o quizás de un solo uso, vas a imprimir una página con 6 ejemplares o más de esta mariposa. Puedes guardar tu página y etiquetarla con el nombre de la mariposa. Aunque hemos hablado de la monarca como tal, su nombre científico es Danaus plexippus. Hay varias subespecies de esta, siendo una de ellas Danaus plexippus puertorricensis de Puerto Rico. Después de trabajar nuestra plantilla en la computadora, hemos imprimido 2 páginas con la imagen de nuestra mariposa. Una con los colores de la monarca, que servirá para dibujar la silueta en el metal, y la otra que servirá para el repuje en aluminio de las venas de la mariposa. La impresión se hizo en cartulina premium de 110 libras, que es fuerte y no se daña fácilmente al hacer el repujado. Empezamos entonces a recortar nuestra mariposa. Quizás te preguntarás por qué hacer tanta impresión de las alas que se usarán para hacer la silueta de la mariposa. La razón es que estas alas se van a usar en otro proyecto y en otro vídeo que describe la forma de hacer mariposas en papel en vez de aluminio. Primero, recortamos la plantilla que nos dará la silueta de la monarca en el aluminio.
Esta plantilla es una fotocopia de las alas reales de la monarca y al calcar la silueta sobre el metal nos aseguramos de que los detalles de las alas de la mariposa estén incluidos. Hay que recordar que queremos que sea lo más real posible. Una vez que terminamos de recortar, procedemos entonces a dibujar la silueta sobre la lámina de aluminio. Verás que en esta acción solo uso 2 alas, no 4. No es necesario, ya que al dibujar la contraparte simplemente voltea las alas. Asegúrate de que estás calcando sobre la superficie pintada de la lámina y de que las alas armonicen en su forma. Algo que deberías de saber acerca de estas mariposas en aluminio es que sus alas son tan sensibles como las de la mariposa real. Es por ello por lo que, una vez terminada, debes de protegerla. Puedes ponerla en un marco o display con profundidad como lo hacen los que venden mariposas reales y añadirle soporte para colgarla en la pared. Una ventaja que tienen estas mariposas hechas en aluminio es que nunca van a ser atacadas por hongos o escarabajos que se cuelan en los marcos, y en la mañana vas a notar que tu mariposa real está sin cabeza. Claro está, hay compañías que venden mariposas bien selladas para evitar esa situación. Yo mismo compré una compañía que obtiene sus mariposas en mariposarios alrededor del mundo. Si te gustan las mariposas, tienes que asegurarte de no comprar ejemplares cazados furtivamente. Pero si aprendes a hacerlas como te muestro, tendrás una colección envidiable de ellas. Ya vamos obteniendo al fin nuestras alas individuales para próximamente hacer el repujado utilizando la plantilla que contiene la venación. Debes tener cuidado de no crear espinas en las alas para que no estorben más adelante. Si te pasa, usa una lima fina para metales pequeña, sujetando el borde del ala bien cerca del área afectada para evitar que el ala se doble de forma no deseada. Empezamos con el repujado y para eso pues estaremos haciendo uso de la herramienta de repuje con la punta más fina. Colocamos nuestra plantilla sobre el ala que queremos trabajar y sujetamos firmemente la cartulina contra el aluminio. Empezamos entonces a trazar las venas correspondientes al ala, apretando firmemente de manera que no se nos ruede o salga del sitio la plantilla. De esa manera hacemos con todas las demás alas. La fuerza que ejerzas con la herramienta de repuje no debe permitir el atascarse ni el romper la cartulina. Para eso debes mantener un ángulo inclinado de 15 a 20 grados con respecto a la superficie. Puedes pasar varias veces por la misma línea. Si has lijado bien el área de la pintura de nuestra lámina de aluminio, podrás ver las líneas repujadas, las cuales podrás acentuar aún más.
Pues bien, ya hemos llegado al final de este vídeo que te ha mostrado cómo poder crear alas de aluminio que se parezcan a las reales, con sus venas y forma anatómica exactas. Pero aquí no termina nuestro proyecto, aún falta camino que andar. Las alas que ves aquí se pueden refinar aún más, pero debes de saber que el material también se fatiga de tanto trabajarlo. Pero con cuidado se puede. El próximo vídeo te mostrará cómo poner las alas en pose de la mariposa, cómo obtener el cuerpo de la mariposa y lo más excitante, cómo pintarlas. Vas a usar pinturas acrílicas y vas a aprender a mezclar los colores. Te daré recomendaciones de dónde obtener algunos artículos como lo serían marcos y piezas para colgar cuadros. Te mostraré cómo puedes usar la inteligencia artificial para recopilar información sobre el ejemplar de mariposa que vayas a hacer, así como trabajar el trasfondo o background de tus ejemplares. Quédate pendiente del próximo vídeo. Y si te ha ayudado algo este vídeo, dale un like. Gracias por visitarme.